países desarrollados, Estados Unidos o Europa, tiene una alta incidencia de prevalencia además de cardiopatía isquémica y de infarto, y eso significa millones de dólares invertidos tanto en prevención primaria como secundaria, como por la propiamente dicho, por la hospitalización y en lo caro que resulta tratar a estos pacientes y lo caro que resulta tener los exámenes complementarios para llegar a los diagnósticos o ya para el tratamiento mismo de la cardiopatía isquémica en los hospitales. ¿Okay? Sé que es un problema de salud muy serio y aquí en Bolivia cada vez estamos viendo más infartos. Y en el mundo se está viendo más cantidad de infartos que antes era predominante en hombres, ahora en mujeres, simple y llanamente porque las mujeres están fumando más que los hombres. O sea que por eso estamos viendo una mayor cantidad, igual que aquí, aparece ya infartos en mujeres que antes no los teníamos. Ya, claro, lo ideal es conocer la anatomía del corazón en cardiología y conocer las arterias coronarias sería mucho más fácil. La interpretación, inclusive del tipo de infarto. Solamente para acordarse que salen de los ostium de la aorta. Esta es la coronaria derecha, que irriga la cara inferior del corazón. Y tengo una coronaria izquierda que nace de un tronco común. Y del tronco común tengo la más importante de las arterias, que es esta, que se llama interventricular anterior, porque va por la parte anterior del corazón, dividiendo los dos ventrículos. Y también se llama descendente anterior. Y la otra, un poco más chica, que se llama la circunfleja. ¿Ok? La arteria circunfleja. De ahí salen las septales, de ahí las marginales, salen las colaterales del corazón. Y como las arterias están por fuera, como una corona, entonces la irrigación del corazón es mejor en el epicardio que en el endocardio. Es una cuestión lógica. Además, ¿ok? Demasiado lógica. Muy bien. Entonces, la cardiopatía isquémica no es más que una enfermedad de arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis puede venirte por la edad, que es un factor independiente, pero la mayoría de las alteraciones de arteriosclerosis en las coronarias están dadas por los factores de riesgo que vamos a ver un poquito más adelante. Lo que pasa es que el corazón es uno de los órganos que más consume oxígeno juntamente con el cerebro. Y entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que es la demanda de oxígeno del miocardio y el aporte del miocardio como tal. Entonces, estas lesiones coronarias se van formando de a poco. Las placas que se llaman de aterosclerosis se forman poco a poco en cualquier sector del organismo, de las coronarias. Y aquí hay una palabra clave que se llama lesión crítica. Lesión crítica quiere decir una oclusión de una arteria coronaria en el 70%. Es el momento que aparecen los síntomas. Mientras tanto, estás en una fase asintomática, pero que ya tienes tu placa de aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, de esta forma, poco a poco se va cerrando tu coronaria por la placa de aterosclerosis, por los factores de riesgo coronario. Y si bien hay alteraciones congénitas que son raras, ¿sí? Digamos que una persona no tenga la coronaria derecha, o que existe una implantación anómala de una arteria coronaria, a veces uno ve el tronco de la coronaria izquierda y de ahí están haciendo la coronaria derecha, o la circunfleja está saliendo de un lugar anormal, que no es el lugar perfecto, o de la coronaria izquierda, de la descendente anterior, digamos, o sea, de esas cosas pueden haber. Pero obviamente que la mayoría es la adquirida por un proceso de arterioesclerosis. Y esta arterioesclerosis se está formando por lo que se llaman factores de riesgo coronario. Y entre estos factores de riesgo coronario,
los más importantes son diabetes, hipertensión y tabaco. ¿Okay? No quiere decir que los otros no sean importantes, son los más importantes y que causan más problemas. ¿Okay? Los pacientes diabéticos, especialmente los insulinodependientes, los que consumen tabaco, no importa 10 o 2 o 4, tabaco es tabaco. Lo que pasa es que la nicotina del tabaco va a lesionar la íntima de las arterias coronarias y sobre esas lesiones, como heridas o como anfractuosidades, ahí se depositan el colesterol, apoproteínas, triglicéridos, etcétera, y ahí comienza a formarse la placa de aterosclerosis. O sea, siempre hay una lesión por tabaco de la íntima, siempre. Obviamente, más se fume más, pero a veces la gente fuma muy poco y se va a hacer el infarto. O sea que ese es un factor de riesgo bien importante. Y la hipertensión arterial, obviamente, no tratada. Y como la hipertensión es un signo silencioso, peor todavía. O sea, si tuvieras tu diabetes, ten mucho cuidado de tu hipertensión y que no fumes, porque si fumas, vas a ir en algún momento, después de varios años, al infarto de miocardio y cuando te den infarto, te arrepentirás. Los que fuman cuando tienen cáncer o cuando tienen asma o cuando tienen enfisema pulmonar, recién dejan de fumar. Tarde ya, cuando la vida ya no va a ser la misma y comienzan a sufrir de una manera no nada bonita. Ver morir a un paciente tabaquista con enfisema pulmonar y EPOC es desesperante porque se mueren demasiado conscientes y es como si estuvieras asfixiándote. Sí, es nada bonito ver, les contaré, es muy tenebrante ver la muerte de ese estilo. La gente sigue fumando, ¿no? Que les descanse. Me alegro, listo, punto. Y el otro factor sería tener dislipidemia, o sea, tener colesterol o triglicéridos altos. Los triglicéridos son un poco más agresivos que el colesterol en la aterosclerosis. El estrés también domina, pero todos estamos sometidos a estrés más este tiempo. El sedentarismo es malísimo, es otra causa de riesgo coronario, y la obesidad. Pero yo puedo corregir la hipertensión, puedo controlar mi diabetes, dejo de fumar porque soy muy inteligente, si no fumo sigo siendo un idiota, y el estrés es más difícil dominarlo, pero al final depende se puede. Sedentarismo sí, comienzo a caminar fácil, y la obesidad también no como, punto, porque todos los gorditos dicen, "Ay, pero si yo no como nada", está comiendo, pues obeso, pues el aire no está engordando. Ok, entonces estos factores de aquí son modificables, pero hay factores que no puedo modificar. Una parte es un componente genético, hay familias que tienen más tendencia al infarto que otros. La raza también influye un poco. El sexo, pero ahora estamos casi igualados con las mujeres. Y la edad, a mayor edad, mayor riesgo coronario. Por eso que los infartos aparecen a los 45, 50 años de edad, más o menos cabalmente, por la misma edad de la aterosclerosis, etcétera, etcétera. O sea que, en resumidas cuentas, la fisiopatología es muy simple. Es una arteria coronaria que ha tenido una lesión, generalmente por nicotina, y ahí se comienzan a depositar todos los depósitos de la dislipemia, colesterol, triglicéridos, y con el tiempo puede ocurrir que exista lo que se llama accidente de placa. Y este accidente de la placa no es más que una herida en la placa de aterosclerosis que comienza a sangrar. Y como sangra, hay trombos. Primero con la fibrina, después las plaquetas, después todos los demás factores de coagulación, y poco a poco se va tapando, y se tapa completamente, se infarta. ¿Sí? Si no se tapa más o menos, hace lo que se llama angina inestable, que vamos a ver un poco más adelante. Ok, pero también puede haber casos como este, que solamente la placa de aterosclerosis solamente vaya tapando lentamente, sin necesidad real o no real de un accidente de placa. ¿Okay? O sea, la evolución es lenta, lenta, hasta que te infartas realmente. Ok, entonces, aquí tienen ustedes un corte histológico, aquí está la arteria coronaria. Así es su lesión coronaria, su placa, perdón, era casi el 90% de tapada. Aquí hace un accidente de placa y hace la hemorragia. Obviamente, con semejante placa, tienes que morir.
Igual aquí, mire, aquí está el accidente de placa interno y esta hemorragia va empujando a esta placa de aterosclerosis y le va cerrando. Esa es una cosa mucho más grave. Ok, puede haber lesiones coronarias de todo estilo y donde quieran, en las bifurcaciones, en la parte anterior, en la parte externa, lesiones simétricas, asimétricas, lo que ustedes quieren, depende del horóscopo de tu paciente. Ok, entonces habíamos dicho que el corazón era un consumidor de oxígeno máximo del organismo y el único aporte que recibe, como ustedes saben, el único aporte son las coronarias, la sangre que llega a las coronarias, es el único aporte. Y por tanto, la parte anatómica, que se había comentado, de la distribución, es más endocárdica que fuera que epicárdica por dentro. O sea que la irrigación es mejor siempre en la parte externa que la parte interna. Por eso que los infartos intramurales son más peligrosos que los demás. Y por otra parte, es el aporte y el consumo sí tiene varios factores de consumo de oxígeno el corazón. Toda la parte eléctrica, esa parte del potencial de acción que hemos visto, las bombas de sodio y potasio, obviamente la glucosa y el ATP son los que hacen la electricidad, pero el aporte de oxígeno hace todo. Y existe un término que es el acople electromecánico. Es el acoplamiento de la parte eléctrica con la parte muscular para que el corazón haga sístole y diástole. A eso se llama acople y gasta muchísimo oxígeno. La tensión sistólica se debe a la fracción de eyección junto con el periodo eyectivo. Esto es matemático. La tensión es una cosa relacionada con el radio del ventrículo y la fuerza de contracción, que obviamente a mayor fuerza de contracción, mayor consumo de oxígeno. Y eso sucede en la hipertensión, donde si tiene 140 de presión, el corazón tiene que latir con una tensión sistólica mayor para vencer los 140 y lo hace sin ningún problema, pero a mayor gasto de oxígeno. La frecuencia cardíaca, obvio, mientras tienes taquicardia, tienes mayor consumo de oxígeno. Si tienes bradicárdica, menos. Y es por eso que cuando hay un infarto, procuramos que no haya taquicardia para que no haya mayor consumo de oxígeno. ¿Okay? Muy bien, entonces esto falla. ¿Sí? Esta relación del demanda, o sea, del consumo de oxígeno con el aporte de oxígeno, produce un desequilibrio y ese desequilibrio va a llegar a la cardiopatía isquémica. Y entonces ya les comentaba que hay pacientes asintomáticos, pero que tienen los factores de riesgo y todavía no tienen ANGOR. Es cuestión de paciencia, ya van a tener. Eso se llama etapa preclínica. Y la etapa clínica ya comienza el paciente a tener angina de pecho. ¿Sí? ANGOR como ANGOR. Y puede tener disnea, que nos hace confundir con insuficiencia cardíaca, pero aquí la disnea se llama equivalente anginoso. Y obviamente el infarto, que es una cosa lógica de evolución, y la muerte súbita por grandes infartos. Entonces, yo puedo clasificar al dolor precordial, al dolor de la angina, o angina típica. El paciente me cuenta perfectamente cómo le duele. La angina típica que tiene algunas cualidades ese dolor y otras que no tiene. ¿Ok? Y después sería el otro que sería el dolor torácico indeterminado, que el dolor torácico indeterminado, como su nombre indica, es un dolor torácico que no es nada. Las punzadas en el pecho, por ejemplo, no son nada, son estrés, ansiedad, lo que sea, pero no es nada determinado para el corazón. Y aparte, hay como unas 24 causas de dolor precordial que no son, que hay que hacer el diagnóstico diferencial. El dolor de corazón es súper típico, súper típico. Debe ser una de las pocas enfermedades que se diagnostican en el interrogatorio. No necesito electroradiografía, medicina nuclear, cine coronario para saber si el paciente tiene o no dolor precordial. ¿Sí? No necesito, el interrogatorio es la base. ¿Por qué? Porque el corazón tiene su modito de doler. A ver, el dolor precordial es primero un dolor de carácter opresivo. No es pungitivo, no es como molestia, no es como ardor, nada de esas cosas. Es opresivo. Segundo, es muy intenso. Por eso los pacientes que tienen angina de pecho presentan esta cara
de angustia. La angustia porque cabalmente la angustia es parte de la ansiedad que produce la intensidad del dolor. ¿Ok? O sea que es un dolor muy fuerte. Del 1 al 10 será pues 8 sobre 10, 9 sobre 10 o 10 sobre 10. O sea, es un dolor intenso que además viene con sensación de muerte. No es cualquier dolorcito, ¿sí? Y además dura unos 30 minutos. Si dura más, ya se infarta, ¿sí? O sea, la angina como angina dura 30 minutos. Si el dolor sigue, continúa 35 minutos, ya está infartando, ya cambia de nominativo el ángulo prolongado, más de 30 minutos, igual infarto. Y por otro lado, se acompaña de síntomas vagales, se acompaña de sudoración, de ansiedad, de náuseas, de vómitos a veces, y hace confundir como si fuera algo gástrico y no de corazón. Y los pacientes a veces pierden su tiempo yendo al gastroenterólogo primero y después recién son derivados al cardiólogo. ¿Okay? Y por otra parte, este dolor precordial se irradia hacia los vasos del cuello, que es bien típico, al hombro izquierdo y al brazo por la región cubital, ¿sí? Por la región cubital hacia el dedo meñique. Esa es parte típica del dolor de corazón. Otro detalle, que es tal vez lo más importante. El dolor de corazón, o sea, la angina, el ANGO, aparece con el esfuerzo y disminuye y desaparece con el reposo. ¿Qué órgano te duele cuando haces esfuerzo? Ninguno. ¿Qué órgano te duele con el reposo? Algunos seguramente, pero así tan típico, ninguno. O sea que cuando el paciente cuenta, he caminado 40 cuadras, me duele mi pecho, y tengo que parar, ese es un dolor anginoso. He caminado 3 cuadras, me duele mi pecho, opresivo, es angina. He subido 2 pisos, y yo vivo en el 4º piso, no hay ascensor, y mientras he subido los 2 pisos me ha dolido, yo he tenido que parar, y como había reposo, el dolor se va, y después otra vez sube 2 pisos, otra vez tiene ángulo. O sea que esas características tan típicas hay que saberlas interrogar. La clave está en la interrogación del dolor anginoso. La fisiopatología del dolor es muy linda, me parece muy interesante, pero no estoy en clase de fisiopato. Ok, bueno, tengo el dolor de corazón de mi paciente y tengo obligación de clasificar en 2 grandes grupos. Ángulo estable versus ángulo inestable. Estable, como su nombre indica, estable, quiere decir simple y llanamente que la placa de aterosclerosis está sin ningún accidente, está estable, está bonita. Puede estar creciendo poco a poco, pero no tiene el accidente de placa, o sea, no tiene hemorragia de la coronaria. Esa es la gran diferencia entre ángulo inestable. Y el ángulo estable es muy fácil de clasificar porque se clasifica igual que la disnea. Grado 1 a grandes esfuerzos, grado 2 a esfuerzos habituales, grado 3 a pequeños esfuerzos y grado 4 en reposo. O sea que es muy fácil. Si sabes disnea, sabes ángulo estable. Así de fácil es. Sin embargo, el ángulo inestable, sí, a ese tenemos que tener mayor cuidado. Y la manera de saber si es ángulo estable o inestable está en el interrogatorio. Así que si te pasas y dices, esto es estable, nomás le doy tratamiento, se va a infartar y se va a morir por tu culpa, porque tú no supiste, no aprendiste a interrogar el dolor precordial tal como les he dicho yo. ¿Ok? ¿Por qué se llama inestable? Por eso, porque la placa inestable de la placa de aterosclerosis está con algún problema. Ha habido un accidente de placa. Entonces, ha habido una hemorragia, ha habido un trombo, ¿sí? Hay un trombo dentro de la coronaria y esa isquemia, porque ha tapado al 100%, puede estar tapando al 100%, entonces viene el dolor precordial, viene el dolor anginoso. ¿Ok? Pero, a ver, para tener yo un diagnóstico de infarto, necesito 3 cosas, 3 pilares clínicos fundamentales. El primero, ángulo, dolor anginoso típico. Segundo, un electro normal, de acuerdo.
con lo que hemos visto en electro, con isquemia subepicárdica o subendocárdica, o injuria subendocárdica, subepicárdica, ¿sí? Supradesnivel o infradesnivel del CT. O sea, ya son dos. Y tercero, le pido enzimas cardíacas y las enzimas cardíacas están elevadas. Las enzimas que se piden primero son la CPK, la creatinine-fosfoquinasa, la MB de la CPK, que es la mejor, porque es una molécula, es un factor típico del corazón, la MB de la CPK. La CPK puede estar aumentada por un traumatismo muscular, hasta por inyecciones intramusculares puede estar elevada un poco la CPK. Porque es un biomarcador de lesión muscular. Como el corazón es un músculo, por eso se eleva. Pero la fracción MB de la CPK es propia del corazón. Y el otro biomarcador que tengo que pedir ahora es la troponina. La troponina T, la troponina I. Si está elevada la troponina solita, ya es un diagnóstico de infarto. O sea, siempre tengo que tener las tres cosas. Si no tengo las tres cosas, no tengo el diagnóstico de infarto. Dolor precordial, alteraciones eléctricas y enzimas cardíacas. Y en estos pacientes con Angor inestable, que todavía no están infartándose, yo le pido enzimas cardíacas, que se llaman biomarcadores, y están normales. Están normales, así que ya sé que es una angina inestable. ¿Ok? Esa es una cosa importante. Ok, otra cosa. El electrocardiograma en estos pacientes solamente se altera en el momento del dolor. Y ese es un problema, porque cuando te consulta a veces un paciente, ayer he tenido un dolor precordial con el esfuerzo así opresivo, todo. Tú le sacas el electro y es normal. Lo que pasa es que los cambios son transitorios. Los cambios son transitorios. Solamente aparece cuando hay un dolor de pecho. Cuando vienen los pacientes al consultorio, yo les pregunto, cuando están con dolor, les pregunto, ¿y en este momento usted está con dolor? Me dicen, sí. Ya, acabó el interrogatorio, a la camilla y electro. Claro, no quiero que ese dolor se pase, porque si ese dolor que tiene ese paciente tiene un electro normal, ya sé que no es cardíaco, además del interrogatorio, además. ¿Me entienden? En cambio, sí, si el dolor es precordial, sí va a haber cambios. O sea que lo ideal sería que había que tomar el electro en los 10 primeros minutos de presentación del paciente. Eso estamos hablando de lo ideal, pero no siempre sucede que yo vaya en 10 minutos a la casa del paciente o en 10 minutos venga a mi consultorio. ¿Ok? Pero como verán aquí, están los trastornos de infradesnivel o de supradesnivel y la inversión de la onda T o la onda T picuda, como hemos visto en el electro como isquemia o injuria. Pero son transitorios. Y lo que les dije yo, los marcadores son normales. Si le pido troponina, le pido CPK o inclusive la troponina ultrasensible, que dice que es la mejor, que se puede elevar un poco en el Angor inestable, la ultrasensible, porque hay una troponina normal y corriente o de alta sensibilidad, por eso se llama ultrasensible, dice que se sube un poquito en estos pacientes. Pero no tenemos en Sucre ultrasensible. Ahí en Cochabamba, en el belga, hay la ultrasensible. Y comentando con el doctor Mercado hace poco tiempo, 3 semanas, dice que no sirve de mucho tampoco. Se eleva un poco, pero es mejor la clínica, el electro, etcétera, etcétera, que tener ultrasensible. Y además aumenta el costo. Que no es tan una maravilla la ultrasensible como tal. Pero si la tienes, bueno, bienvenida. Pero los marcadores, las enzimas cardíacas están normal. Y bueno, ahora hay que clasificar la angina inestable. Y la angina inestable no es como la estable. No es grado 1, 2, 3, 4. No hay grados, sino síndromes. Son síndromes. Entonces, como ven, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y son 6 síndromes sobre angina inestable. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo voy a saber en cuál síndrome está? Con el interrogatorio. Otra vez aquí, el lujo es el interrogatorio. Entonces, ¿qué características presenta el Angor de reciente comienzo? Como su nombre indica, de reciente comienzo. ¿Hace cuánto tiempo es el reciente? 3 meses. Si el paciente dice, hace 2 meses que tengo Angor, listo, ya sabes que es Angor de reciente comienzo. ¿Ok? O sea, dentro de ese término, dentro de ese lapso, a ver, cuidado que ustedes digan lapso de tiempo.
Ese es un error que no se debe cometer. Todos los lapsos siempre son de tiempo. Y se escucha decir siempre, en el lapso de tiempo de... No, no, todos los lapsos son de tiempo. Es como decir hemorragia de sangre. Las hemorragias son siempre sangre, ¿no? Mendrugo de pan. Claro, las migas siempre son del pan, los mendrugos siempre son del pan. O sea, así que no van a decir ya, por favor. Nunca más van a decir lapso de tiempo. Entonces, en el lapso de tiempo de 3 meses. Ok, entonces facilísimo, ¿no? Comienzo un Angkor 3 meses atrás. Punto, ya está. Si es 4 meses, ya no, es estable. ¿Entiendes? Por eso es reciente comienzo, el término son 3 meses. Muy bien, y como ya te dice el interrogado, que es típico, le preguntas, ¿tuvo infarto previo? O sea que hay un Angkor de reciente comienzo con infarto previo. Si te dicen sí o no, y hay un infarto, hay un Angkor de reciente comienzo sin infarto previo. Si infarto, no le saques el electro, tampoco encuentres nada, no sé que no hay problema. Si tuvo infarto previo, vas a encontrar la onda Q patológica en el sector infartado, así que no hay problema. Y si no tiene infarto, es importante estas dos cosas. Ver en qué capacidad funcional tiene el dolor. Si son moderados y grandes esfuerzos, es menos grave. Pero si te cuenta que él ya tiene esta angina de pecho en grado 3-4, o sea, a pequeños y en reposo, eso es grave porque el paciente está a pocas horas o días de infartarse. O sea que la angina de reciente comienzo con capacidad funcional 3-4 es entre esas, es una de las, entre las anginas de reciente comienzo, es la más grave que existe. ¿Okay? Por eso está clasificado de esa manera. Y como verán, interrogatorio puro. El Angkor progresivo, como su nombre indica, está progresando. La placa de aterosclerosis está creciendo rápidamente. Eso quiere decir progresivo. ¿Y cómo la detecto? Bueno, son pacientes que antes tenían Angkor en capacidad funcional 1 y ahora están en 2. Estaban en 2, ahora están en 3. Antes venía con grandes esfuerzos o moderados esfuerzos, ahora no. Cuando se viste, tiene el dolor. O sea que está progresando. Segundo, se ha vuelto más seguido. Antes le dolía cada 40 días. Ahora está doliendo cada 30, después cada 20, después cada 10. Ahora está doliendo cada día. Quiere decir que la placa de aterosclerosis está progresando. Algo le está pasando. Algún accidente de placa está existiendo. Por eso que la placa se está inestabilizando. Antes consumía, digamos, nitritos para el dolor precordial, porque se les da Isordil para cuando tengan dolor sublingual. Y el Isordil está consumiendo más. Antes consumía 4 por mes, ahora está consumiendo 8, 10, 12. ¿Okay? Y la capacidad funcional también disminuyó. ¿Sí? Antes era grandes esfuerzos, ahora son pocos esfuerzos. O sea que la enfermedad está progresando rápidamente. A eso se llama inestabilidad del Angkor progresivo. El mayor consumo también de medicamentos. Por otra parte, hay este otrito, que es el de terror, que es el síndrome indeterminado, o intermedio, perdón, no es indeterminado, intermedio, que entre paréntesis hay que ponerle Dios nos libre del síndrome intermedio. ¿Por qué? Porque este paciente es de lo más ilógico habido y por haber. A ver, a veces viene el dolor con esfuerzos y a veces en reposo. A veces le dura 15 minutos y a veces le dura media hora. Y a veces le dura segundos. Sí, en capacidades funcionales diferentes. ¿Sí? A veces el reposo, otra vez había dolido cuando estaba caminando, otra vez peleando con su suegra, otro porque fue al fútbol, lo que sea. Son así variantes. La intensidad va variando, a veces tiene intensidad fuerte, a veces leve. Luego, le sacas electro. En el electro, ST, 1 milímetro, 1 milivoltio. Listo. Y para ser significativo, necesitas 2 milímetros de ST. Nada. Onda T, ya, medio plana, ni siquiera plana o invertida. Nada. Ilógico. Después, le das tratamiento. Ya, le voy a dar un nitrito, un vasodilatador coronario y empeora. Entonces no sabes realmente qué hacer con él. Le da ganas de patearlos, pues, ¿no? O si no, que se consigan otro cardiólogo. Ya, vaya a buscar al doctor Badani. El doctor Badani es experto en estas cosas y te libras del problema.
sea que es una cuestión bien seria, bien seria. No es nada bonito. Ya, le pediré pues, enzimas cardíacas, pero ya se ha infartado. Y le pido enzimas. Y estar medio, poquito elevadas y no te guía nada. O sea, no sabes qué hacer con el síndrome intermedio. Por eso, Dios nos libre, si creen en Dios, o Dios los dioses, líbrenos los dioses de síndrome intermedio. Así que es una cuestión bien compleja. Felizmente, no es frecuente. Otra vez interrogatorio, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Progresivo, interrogatorio. Indeterminado, intermedio, interrogatorio. Angina de Prinzmetal. Esta se llama angina variante de Prinzmetal. Y la angina variante de Prinzmetal, por ahí también escucharon ustedes, la fisiopatología es un poquito distinta. Este es un paciente que tiene lesión coronaria no crítica, o sea, no tiene el 75% de tapada su coronaria, digamos 20%, y se agrega espasmo coronario. Y al haber el espasmo de la coronaria, obviamente se tapa el 100%. Y ahí viene el dolor anginoso. Esa es la fisiopatología. Lesiones mínimas, no significativas, a las cuales se agrega espasmo. Y entonces, en el interrogatorio, tiene 3 características. La primera característica es el dolor al frío. ¿Sí? Están en un ambiente caliente, salen al frío, ¡pum!, angor. O sea que es frecuente, es más frecuente que entrar en invierno que entrar en verano. O entran en el verano a los lugares exagerados de aire acondicionado, como está en el extranjero a veces, a lo bruto le ponen el aire acondicionado y el paciente a pocos minutos de estar dentro de ese lugar, en el supermercado, por ejemplo, tiene dolor. Exposición al frío, 1. Segundo, tienen dolor al amanecer. Entre 3 y 4 de la mañana, pum, aparece el dolor. Después en el día no aparece absolutamente nada, solamente al amanecer. Tercera característica, una cosa ilógica. Se llama dolor al primer esfuerzo. El dolor del primer esfuerzo es cuando el paciente despierta y comienza a hacer la actividad normal y cotidiana de su vida. O sea, se viste, va al baño, se ducha, etcétera, etcétera, toma su desayuno, si tiene desayuno o no, y entonces ahí aparece el dolor. Pero no muy fuerte, aparece un dolor leve en el ángulo del primer esfuerzo, y después el paciente, como no tiene mucho dolor, sigue su actividad y el dolor desaparece. Y acabo de decirles que el corazón es un órgano que duele con el esfuerzo y desaparece con el reposo. Y aquí todo lo contrario, ¿no? Tienen el dolor, siguen haciendo su actividad, claro, no fuerte, la cotidiana del día para las primeras horas, los primeros minutos, y el dolor desaparece. Esas 3 características, frío, al amanecer y este dolor del primer esfuerzo, están los 3 presentes en la angina variante de Prinzmetal. Y a veces para confirmar, existe un método que se llama de la ergonomina. La ergonomina es un vasoconstrictor coronario bruto. Se diluye en varias jeringas, diluciones de ergonomina, y le vas administrando hasta que le produce espasmo y viene, le sacas electro y tiene tendencia a infartarse y hay que darle isordil, nitroglicerina y el paciente no se infarta. Es medio estresante ver la ergonomina. Yo lo he visto unas 2 veces nada más, las 2 veces bien estresante, bien estresante. ¿Eh? Con una vía y nitroglicerina ya preparada, etcétera, etcétera. Pero hay buenas noticias en el Prinzmetal porque el tratamiento es darle un antagonista del calcio. El antagonista del calcio es el diltiazem. El diltiazem es el medicamento número 1 para el Prinzmetal. Y viene en comprimidos de 60 miligramos. Viene el nombre de Incoril, por si acaso. Es el único, Incoril Dravago. El Incoril puedes dar 60 miligramos 3 veces al día. O sea, 3 por 6, 18, 180 miligramos por día divididos en 3. Pero ahora también existe un Incoril que es prolongado de acción retard. Viene de 180. Sí, 180 miligramos. Hay que dar un solo comprimido y listo. Y nunca más tienen dolores. Claro que hay que decirles que eviten la exposición brusca al frío también. Pero es el tratamiento de la angina variante de Prinzmetal.
Y hay una que no está ahí todavía, que es la angina variante de la variante. Y la angina variante de la variante, la fisiopatología es bien parecida al Prinzmetal, porque son espasmos coronarios sin lesión coronaria. O sea que la variante tiene un espasmo sin lesión coronaria. Es un espasmo puro. Es un espasmo puro. ¿Okay? Bien puro, porque no tiene otras lesiones como tal. ¿Okay? No las tiene. Muy bien. El tratamiento también es diltiazem también en otros pacientes. Pero es más bonito ver variante a la variante, porque le hace una cinecoronografía y en la cinecoronario normal, no tiene lesión coronaria. Ok, la otra parte no muy bonita es esta, que es el angor postinfarto agudo de miocardio, y nosotros llamamos apia. A de angor, P de post y A de infarto agudo de miocardio, apia. Y hay un apia precoz y un apia tardío. Y esto no es muy bonito, porque tú tienes un paciente hospitalizado con infarto, que estaba yendo bien, digamos 3, 4 días, y se le ocurre otra vez tener angor, en reposo, porque el paciente en reposo en el hospital. Entonces, a eso se llama un apia precoz. ¿Qué está pasando en este paciente? Pueden pasar dos cosas. La una, que tenga otro territorio que se está tapando. Digamos, tuvo un infarto anterior y ahora se le ocurre tapar la cara inferior. O sea, antes tapó la descendente anterior y ahora está tapando la coronaria derecha. Se está queriendo hacer un infarto de la cara inferior. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad sería que dentro del territorio del infarto no se infartó todo. Hay sectores dentro del infarto que todavía no están con isquemia y les duele. Eso es más grave. O sea que eso es el precoz. Y tardío después de los 3 meses. O sea, tuvo un infarto, pasó bien, a los 3 meses, vuelve otra vez el infarto, el dolor pectoral. Probablemente este es un poco, no muy grave, claro, grave también, pero no tanto. Todos estos son graves, ¿sabes? Todas las anginas de pecho inestables son graves porque está pasando algo en su placa de aterosclerosis, ¿no es cierto? Por eso todos ellos tienen que estar internados en unidades coronarias. Todos. ¿Okay? Para investigar y ver qué es lo que pasa. De esa manera, yo tengo que clasificar angor estable con angor inestable, pero tengo también la obligación de hacer el diagnóstico diferencial del dolor precordial. Y los diagnósticos diferenciales son varios. Entre los vasculares cardíacos mismo, la pericarditis aguda, que hemos visto cómo era su contexto en la anterior clase. El aneurisma disecante de aorta, que es un dolor también bruto, se parece muchísimo al angor, por ruptura, ¿no es cierto? Están separando la íntima de la parte muscular de la aorta. El prolapso no es muy frecuente y sí hemos visto también, si ustedes se acuerdan, en la estenosis aórtica había mareo, disnea y angor. Okay. Y las no cardíacas, está esta, que es el síndrome de la salida torácica, que es una cuestión de nacimiento. El síndrome de la salida torácica es una compresión de los nervios que están saliendo de la subclavia por pinzamiento entre la clavícula y la primera costilla. Hay un pinzamiento ahí congénito y duele hacia el brazo izquierdo y a la zona interna también. El síndrome de Tietze, que les comenté un poquito en pericarditis también. El síndrome de Tietze no es más que la inflamación de los cartílagos condrocostales. Pero si vos con tus dedos haces presión hacia ese sector donde están los cartílagos condrocostales con tu dedo bajando, el paciente chilla, entonces ya tienes el diagnóstico. Este otro que es más raro y es más fácil de diagnosticar es el síndrome hombro-mano. Claro, este tiene inflamación, tiene dolor en el brazo, en el hombro izquierdo, que se parece un poco a la angina, pero hay esto que es rigidez en el hombro izquierdo. Esa es parte del diagnóstico. El síndrome hombro-mano tiene rigidez en el hombro izquierdo. Y entre los gastrointestinales hay varios. La úlcera gastroduodenal puede irradiarse al precordio.
el reflujo gastroesofágico también, la hernia de hiato también, la pancreatitis, peor todavía, porque ese dolor que se irradia al precordio, le sacas electro y le encuentras T negativa en la cara inferior. D2 de 3 ABF tiene la pancreatitis y te hace confundir un poquito. Claro, la amilasa está más elevada y segundo que el paciente aquí está clavado en la cama con la pancreatitis porque si se mueve le duele. En cambio, en el infarto está ansioso, se mueve de un lado al otro, como no encuentra posición, la mano engarra, etcétera, son cosas de ese estilo para diferenciar. De la otra, el espasmo de esófago también, el megaesófago también, las varices esofágicas también pueden producir dolor. Entre los pulmonares, seguramente la neumonía, claro que tiene otro contexto, ¿no es cierto? Con tos, con fiebre, todo, pero neumonía del pulmón izquierdo, más que todo en la apical, peor aún. Después está la pleuritis, está el neumotórax espontáneo también por ahí. Hay varias cosas que tienen que hacer el diagnóstico diferencial, sí o sí. Ok, entonces vamos a quedar en el cuadro clínico de la angina. Todavía no se ha infartado nuestro paciente, ¿no? No se está infartando. Tiene que ser algo para que no se infarte. Entonces, vamos a ver qué pasa en cuadro clínico. ¿Ok? Entonces, ahí quedamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna pregunta hasta aquí. No, doctor. Todos saben. Han entendido todo. Los genios de este curso son genios. Este curso me encanta porque todo el mundo entiende todo. ¿Listo? Buenos chicos. Muy bien. Nos vemos entonces de aquí a una semanita ya con este cuadro clínico y avanzamos algo de infarto seguramente. ¿Está bien? Listo. Que les vaya bien. Hasta. Chao. Bueno, habíamos quedado aquí. El cuadro clínico. El cuadro clínico, como está ahí en su letrerito, el cuadro clínico aparece durante la crisis de Angor. Aparece el Angor tal como hemos descrito, del que con sensación de angustia, con sensación de muerte muy intenso, se acompaña de sudoración, con náuseas, vómitos. Depende de si el paciente es hipertenso, puede aparecer más hipertensión un poco más severa. Si no tiene buen ventrículo, puede haber hipotensión arterial. Todos tienen taquicardia por el dolor y por la angustia. Y eso no es bueno porque aumenta el consumo de oxígeno. Si la cosa es mucho más grave, aparece tercero o cuarto porque ya significa insuficiencia cardíaca. Y es malo encontrar realmente pacientes con angina nada más y que hagan tercer ruido, porque el compromiso de la isquemia es tan grande que está produciendo disfunción del ventrículo izquierdo y puede aparecer cabalmente disnea y otros síntomas gastrointestinales. Y además, considerar también que existe un cuadro que no es nada bonito para el cardiólogo, que es la isquemia silente. Y esta isquemia silente son pacientes asintomáticos que están evolucionando con un infarto. Y estos pacientes generalmente son los diabéticos, ¿no es cierto? Y los diabéticos hay que tener mucho cuidado con la isquemia silente o con la disnea. A veces tienen solamente disnea y no es por insuficiencia cardíaca mismo, sino es un equivalente anginoso. Disnea como equivalente de Angor.
existen estos pacientes y a veces pasaron el infarto como si nada. Muchas veces encontramos electros de pacientes diabéticos que van a ser sometidos a cirugía y en el riesgo quirúrgico nos encontramos con una Q, digamos, patológica en la cara inferior. Y le preguntamos al paciente, señor, ¿cuándo se infartó? ¿Infarto? ¿Cuál infarto? Yo nunca. O septal también es más o menos frecuente. Un lateral alto también de 1 ABL. Entonces, de ese estilo de cosas. Ok. Había que pedir, obviamente, en el cuadro clínico, exámenes complementarios y el más fácil sacar y el que sirve muchísimo, obviamente, que es el electro, que ya hemos visto como ustedes lo que es isquemia y lo que es injuria. Pero más o menos tiene una evolución, ¿sí? Por ejemplo, aquí está haciendo su T era normal, comienza el Angor y comienza una T alta y picuda, ¿no es cierto? De isquemia subepicárdica. Después se va a elevar el ST. Después de elevarse el ST, la T se va a volver negativa. La Q va a comenzar a aparecer, se va a profundizar. Miren la Qcita que tenía aquí y la Q que comienza a evolucionar. ¿Sí? Aparece la onda Q. Después, con el tiempo, otra vez, si todo va bien, el ST comienza a infradesnivelarse y después acaba con una onda Q anormal y una onda ST completamente normal y una Q patológica. ¿Ok? Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando el ST sea significativo, tiene que ser por lo menos 2 milímetros abajo, 2 cuadraditos abajo o 2 cuadraditos arriba. ST sí es significativo de isquemia o de injuria y de evolución al infarto, por si acaso. Aquí, por ejemplo, en este electro bruto, miren cómo se está elevando el ST y la onda T se está viendo altísima. Miren esta onda T completamente anormal, ¿no? Asustable. ¿De acuerdo? O sea que este ST, este sería un infarto anteroseptal muy grandote. Entonces se puede presentar ondas T de ese estilo. O aquí, por ejemplo, miren en D2, sube el desnivel del ST de casi 3 milímetros, que es súper significativo. El punto J se dice que es este, el que sube. Y si encuentra un ST todavía más horizontal, mejor todavía, en ángulo recto. Así que así se va. Entre estos pacientes, como todavía no se están infartando, porque no estamos hablando de infarto, están por infartarse, hay que hacerles el cateterismo cardíaco que hemos hablado en las clases de hemodinamia, el cateterismo cardíaco derecho-izquierdo, que no lo voy a repetir, y sí haremos cinecoronografías para encontrarnos, por ejemplo, con esta coronaria derecha, aquí hay una lesión coronaria, parece rosario, ¿no es cierto? Y aquí una lesión bien significativa, que está para el 90%, claro, con 90%, con el 75% ya tienes dolor, con 20% con seguridad que sí. O aquí, por ejemplo, en la descendente anterior hay una estenosis del 95%. Entonces sí es significativo, pero el paciente todavía no se infarta. Ok. Entonces podemos encontrar así lesiones de todo estilo en la cine coronaria. Otro método bueno sería hacer cardiología nuclear. Y en cardiología nuclear podíamos ver imágenes de corazón. Este es el ventrículo izquierdo, es la cara anterior, la cara apical, la cara anterior en un eje vertical, eje horizontal, perdón. Y esto es cuando el paciente está en reposo, pero cuando hace estrés, tengo casada la imagen. Si es casada la imagen, es una isquemia. Digamos aquí, es la normal y al hacer esfuerzo, hace esto. Claro que si esto estaba con el reposo así, sin la punta del corazón, y hace igual en el reposo encuentro esto y en el esfuerzo esto, este fue un infarto ya. Esto no es isquemia. Pero sí, hay varias imágenes de tratamiento de cardiopatía isquémica. Por ejemplo, aquí, miren. Este corazón debía ser así lindo y hermoso, así en forma de ratura. Aquí no tiene la punta, la parte apical no está. Esto debía ser redondito, como un rosconcito. Aquí está la cara inferior, la cara septal. Aquí no hay, la cara septal apenas aparece y yo tengo un infarto en la cara inferior. O sea que en medicina nuclear sí podía discernir un poquitito. Si tengo duda, también está indicado.
Y el tratamiento, antes que se infarte mi paciente, hay que apagar el incendio. Esa es la teoría de una angina inestable especialmente. Entonces, tengo que tener en el tratamiento de la angina inestable 3 medicamentos sí o sí. Sí o sí. ¿Ok? Obviamente que el reposo está indicado porque el esfuerzo le está produciendo angina. Pero tendría que tener yo un nitrito, que de preferencia es el mononitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, el mononitrato. No tanto, estos no, pero como tratamiento crónico, este es el mononitrato de isosorbide, un antagonista del calcio, que sería de preferencia el diltiazem, y después un metabloqueante. Para manejar fácil puede ser atenolol, ¿sí? Puede ser atenolol sin problema. Tengo que dar la aspirina, pero aspirina en más alta dosis. Tengo que dar hasta 400 miligramos de aspirina. Si es angro inestable y está en el hospital de anticoagulo, con heparina de bajo peso molecular, es muy fácil, la dosis es 1 miligramo kilo peso, punto, una sola inyección. Si es muy agudo, 2, pero en general una sola dosis de heparina de bajo peso molecular. Y tengo que darle clopidogrel entre 300 a 600 miligramos el primer día, una sola vez. O sea que es bueno, si ustedes tienen un paciente en su casa, darle aspirina, ¿sí? 4 comprimidos de aspirina, que son 400 miligramos, y el clopidogrel, que viene en 75 miligramos, le dan entre 300 a 600. Estas cosas son geniales porque van a evitar el infarto. Después ya le puedes dar 75 miligramos al día como mantenimiento. Pero al principio hay que dar de 300 a 600 miligramos y hay que dar siempre estatinas porque se han visto que la atorvastatina o la rosuvastatina mejoran el pronóstico de estos pacientes. Y una vez que ya estén más o menos estables, y hay que pensar en un tratamiento o invasivo quirúrgico. Invasivo me refiero a hacer angioplastía o el stent que hemos visto en hemodinamia o ir al bypass aortocoronario. Este es el equipo de hemodinamia del belga. Ok, este es el stent. Voy a colocar el tubito. Tengo la placa de aterosclerosis que se está cerrando el 90%. Le paso una guía, después le paso el balón, inflo el balón a unas 14 a 20 milímetros de presión, aplasto la placa de aterosclerosis y después enseguida le pongo el stent. Y stents hay de todo estilo, ahora hay medicados, no medicados, un poco más caros, un poco más flexibles o no flexibles, pero más o menos, si tendría una lesión así, la convertiría después en una hermosa luz arterial completamente normal con el stent. Este es un stent de la Medtronic, tiene un medicamento aquí adentro que se llama Steriolimus, y este medicamento, el Steriolimus, hace que la placa de aterosclerosis no crezca de más. O sea que genial. Le abro con la coronaria y tengo de paso un medicamento que está evitando el crecimiento de las coronarias. Y después ya se han hecho stents, porque antes eran solamente rectos, ahora ya hay para curvas, hay para bifurcaciones, ha aumentado muchísimo y la técnica, obviamente, y los equipos también. Y obviamente, si es que técnicamente no puedo realizar angioplastia y stent, tengo la opción de hacer cirugía de bypass aortocoronario, que tengo 2 opciones. Puedo sacar una vena safena del paciente, ¿sí? Y después la vena safena la traslado aquí, a un agujerito en la aorta, y después le traslado a la coronaria donde no está infartándose. Aquí está la lesión coronaria, aquí está el bloqueo, que no lo puedo arreglar con stent. Y antes solamente se hacían cirugías, antes solo cirugías, hasta el año 83, 84, cuando comenzó la angioplastía recién, imagínense. Mientras tanto, toda la cirugía de bypass aortocoronario. Entonces, este es el bypass, se llama aortocoronario porque está desde la aorta
hasta la coronaria, bypass aortocoronario. Hay que tener mucha habilidad para la sutura. Esta es facilita, esta es más delicadita. ¿Ok? Pero el bypass de safena dura más o menos unos 8 años cuando está bien cuidadito. Digamos, aquí hay 2. En cambio, después hay que otra vez operar y otra safena hay que conseguirse para tener otro bypass. Y después evolucionó la cosa y ahora se hace con mamaria de preferencia. La mamaria izquierda para la descendente anterior y la mamaria derecha para la coronaria derecha. Obviamente, arteria con arteria van bien, porque si se dan cuenta, la sangre arterial está yendo por una vena, y la vena tiene que arterializarse, cosa que no está hecha. Su histología no es para eso, ¿de acuerdo? No es para eso. Entonces, por eso que dura poco tiempo, por eso que dura más o menos 8 años. ¿Okay? Bueno, pero ahora se puede hacer mamaria sin ningún problema, que es mucho más trabajo, que es mucho mejor en las mujeres, por razones obvias, tienen unas mamarias un poco más gruesas, sí. Que cuesta trabajo disecar la mamaria, sí, pero sí se puede hacer, ¿ok? Y también se hizo alguna vez con la gastroepiploica, pero no ha resultado porque no tenía muy buen flujo. Se hacía gastroepiploica de la arteria para la coronaria derecha, ¿ok? Así que eso no dio mucho. Así que es mejor utilizar las mamarias como tal. Ahí está la mamaria derecha. Aquí están utilizando para la descendente anterior y esta otra mamaria están utilizando para la izquierda. Ok. Otro avance grande que ha habido es que todos los pacientes con cirugía de bypass ortocoronario tendrían que tener circulación extracorpórea, que el corazón quieto, punto. Pero ahora se han hecho equipos como este que están viendo aquí, que se llama Octopus, y el Octopus es un aparatito que el corazón está latiendo, no hay necesidad de pararlo, ¿sí? El Octopus agarra una parte del miocardio, otra partecita estabiliza la coronaria donde va a ser el bypass y ahí la hace el bypass con corazón funcionando. Entonces, todas las complicaciones habidas y por haber de la circulación extracorpórea se han ido, porque son muchas complicaciones, mucho más peligro, mucho todo. Entonces, con los Octopus, entonces se opera mejor. Entonces, hay unos avances de ese estilo que están mejorando el pronóstico de estos pacientes, obviamente. ¿Okay? Bueno. Hay otras, bueno, pequeños detalles más, pero la otra cosa que ha mejorado muchísimo es la cardioplegia. Es decir, que cuando yo paro el corazón, tenía que meter a las arterias coronarias una sustancia de conservación de las coronarias, ¿sí? Y esa sustancia ahora ha mejorado muchísimo. La cardioplegia ahora es fantástica en la parte química de la construcción de esos líquidos que se inyectaban a las coronarias. Ese es otro avance genial en este tipo de cirugías. Y el que inventó el bypass aortocoronario fue mi jefe, René Favaloro. Ese fue mi jefe. Lastimosamente se mató el 29 de julio del año 2000. Se mató por cuestiones económicas. Porque la seguridad social no le pagaba dinero. Y como no le pagaba dinero, entonces escribió una carta diciendo, no voy a despedir a nadie, prefiero morir. Y así más o menos se mató. Y una pena porque para mí fue un ejemplo y fue una bella persona para mí. Ok, eso sería en cuanto a isquemia miocárdica como tal. Ok, a isquemia miocárdica. Ahora podemos ver